uno de los colombianos más destacados en todo el país por su conocimiento y su juiciosa investigación de estos temas es el abogado Misael Triana Cardona, egresado de la Universidad Católica de Colombia. Él es especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana y es el gerente y socio fundador de la firma de abogados Triana, dedicada precisamente a la asesoría, consultoría y litigios en seguridad social y derecho laboral. Su mayor experiencia la ha tenido precisamente en el campo de la seguridad social en pensiones, en donde ha representado a trabajadores y empleados en la búsqueda de sus derechos. Está con nosotros esta mañana el joven abogado Misael Triana. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red y por madrugar. ¿Qué tan madrugador es usted? Bien, sí, 5 de la mañana, como todos los días. Pero gracias, no nos gana. Ya sabemos, ya sabiendo que está desde esa hora funcionando, hoy lo invitamos muy tarde. A las 5:10 le están escribiendo ya. Sí, no, muchas gracias por lo de joven, ¿no? Y gracias por invitarme, esta siempre será mi casa y estaré acá disponible para intentar hablar de este tema, Juan Manuel y todos, que yo siempre he dicho que cuando uno habla de pensiones parece como si entrara en una dimensión desconocida. Total. Es como si nadie supiera de esto o no quisiera saberlo. O le da más miedo saber más allá por creer que nunca se va a pensionar. Y las estaba escuchando, veo caras muy jóvenes que decían, no, a mí eso no me interesa mucho. Las porque dos niñas. Pues, las dos niñas, claro. Ellas. No es que no me interese, es que no me importa y no lo veo como una prioridad hoy en este momento. Yo aporto, yo doy mi pago, yo estoy pensando a futuro, pero no es algo que me trasnoche. Súper, eso está muy bien. El llamado, si quisiéramos empezar, es para que todos les prestemos atención a esto, principalmente los jóvenes, los que ya eventualmente están muy cerca, vamos a verlo. Ahorita me va a permitir proponer una especie de cronograma para que avancemos en el tema, Juan Manuel. Pero muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos entonces por el principio. ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente esta reforma pensional en relación con lo que tenemos hoy? Bien, sin duda ya la reforma pensional es una realidad. Hasta hace unas semanas estábamos algunos haciendo cuentas que eventualmente no pasaban, no alcanzaba a pasar por el tema de los tiempos, que se acaba esta legislatura, que tenían que volver a empezar, pero esto ya es una realidad y esto va a salir. En ese sentido, y para contestar la pregunta, básicamente se crearon 3 pilares. Eso no existía, eso es nuevo y voy a intentar explicarlo de una manera pedagógica como cuando lo hago frente a mis alumnos. Hay 3 pilares, un pilar solidario, un pilar semicontributivo y un pilar contributivo. En ese orden. El pilar solidario está construido para personas que, por diferentes razones, nunca han logrado cotizar al sistema. Son personas que, si uno quisiera titularlas, pues no tienen ingresos. Y hacia allá está dirigido. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones para poder estar o ser beneficiario de ese pilar solidario. Personas sin ingresos, personas que nunca han logrado cotizar. Régimen o pilar semicontributivo, como su nombre lo indica, por lógica. Personas que cotizaron, pero no lograron llegar a la meta de la cotización mínima. Hoy en día 1.300 semanas en el RPM, régimen de prima media, o 1.150 para el régimen de ahorro individual. No lograron llegar a esa anhelada meta de ese número mínimo de semanas. Y por ende, pues no les van a dar, no alcanzaron una pensión, pero se les va a entregar un subsidio, o también viene otra figura nueva en esta nueva ley de pensiones que se llama una pensión anticipada de vejez para las personas que tengan más de 1.000 semanas y antes de las 1.300. Ahorita vamos a intentar explicar esto de una mejor manera, estoy dando las primeras puntadas, y un pilar contributivo que está dirigido a quienes han logrado cotizar y lograron llegar a ese número mínimo de semanas. Dejémoslo a partir de esta nueva ley en 1.300 semanas, ¿ok? Esos son los 3 pilares que está construyendo esta nueva ley de pensiones. ¿No son 4? No, son 3 pilares. No, lo que sucede es que dentro del pilar contributivo hay una posibilidad para las personas que quieran hacer cotizaciones voluntarias al sistema. ¿Y eso qué significa? Ah, bien, eso existe desde la Ley 100 de 1993. ¿Qué significa? Práctico. Voy a colocar un ejemplo. Yo me gano 10 millones de pesos, esa es mi base de cotización. Ahorita vamos a ver cómo se distribuye dentro del pilar contributivo esos 10 millones, que es el ejemplo que traigo.
porque me parece muy práctico dentro de los números, pero resulta que yo quiero, adicional a esos 10 millones de pesos de base, que me implican una cotización de 1.600.000 pesos al solo sistema de pensiones, ¿no? Es 16%. Pero yo quiero ahorrar mensualmente, voy a colocar un ejemplo, 500.000 pesos mensuales. Más, adicionales a ese 1.600.000. El sistema me lo permite a través de esa figura de los aportes voluntarios al sistema de pensiones. Eso existe desde la Ley 100 del 93, eso no es nada novedoso. ¿Cómo me beneficia? Bueno, usted empieza en una cuenta diferente a las pensiones obligatorias. Quiero aclarar que los ahorros voluntarios solo se dan en el régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media, que es el régimen público, no recibe aportes voluntarios. Ahora, yo puedo estar en Colpensiones y al mismo tiempo tener una cuenta de ahorros voluntarios, pero en un fondo privado. ¿Cómo funciona? Yo hago el ahorro, eso tiene unos beneficios incluso tributarios. Tributarios, ¿no? A la hora de la declaración de renta uno lo ve. Obviamente tiene una retención contingente, ¿qué quiere decir? Yo hago el ahorro, pero debo esperar un tiempo, que mínimo es de 5 años, para poderlo retirar sin que me afecte la retención en la fuente. Y hago ese ahorro y a futuro puedo tomar la decisión o de retirar el dinero, hablamos coloquialmente para comérmelo en cucas con leche, o coger ese dinero y sumarlo a mi pensión obligatoria para mejorar el monto de mi pensión. Realmente, y quiero ser claro en esto, eso financieramente no es un buen negocio. No es viable. No es un buen. Hay otro tipo de negocios, como por ejemplo un CDT, que puede generar mayor inversión. Pero el que lo quiera hacer, repito, va a tener el beneficio tributario. También está en el tema de las cuentas AFC, pero no voy a entrar en eso. Pero es básicamente eso. Pero realmente eso no va a cambiar con la nueva ley de pensiones, ¿ok? Muy bien. Entonces, primer punto para que los oyentes lo tengan claro, porque excelente tener a un profesor universitario y experto en el tema explicándonoslo así. La reforma pensional que fue aprobada y que solo necesita la firma del presidente Petro tiene 3 pilares. El solidario, el semicontributivo y el contributivo. Ayer Jaime Aray Ramírez decía, eso se requería desde hace un tiempo. Muy bien, según estos 3 pilares, doctor Misael, aquellos que se encuentran en el pilar solidario, es decir, aquellos que nunca han cotizado al sistema o no han tenido ingresos, ¿cómo entran en la práctica a beneficiarse de esta reforma pensional? Bien. Bueno, yo quiero hacer una aclaración, Juan Manuel, y toda la mesa. Yo soy un abogado completamente independiente, no trabajo para ninguna entidad pública, privada, en pensiones, y todas mis opiniones son dadas en el marco de un escenario estrictamente académico e investigativo. Este pilar solidario, para mí, realmente tiene un problema. Y cuando la Corte Constitucional analice la constitucionalidad de esta ley, va a tener y se va a encontrar con situaciones complejas de cara a este pilar solidario. Primero, todos los colombianos, yo no creo que haya un solo colombiano que no quiera que las personas que estén en pobreza extrema vulnerabilidad, puedan tener una renta básica. Por supuesto, ni más faltaba. Pero eso requiere una planeación financiera. El pilar solidario está inicialmente construido hacia 2 grupos de personas. Un primer grupo, cumpliendo unos requisitos que ya mencioné, usted tiene que tener la condición de pobreza extrema y vulnerabilidad. Pobreza y pobreza extrema, de pronto los expertos que me están escuchando me van a decir, Misael, ¿por qué dice eso? No, lo quiero decir para que toda la audiencia me entienda. Lo entienda bien, sí. El DANE hace unas mediciones en donde determina cuánto es lo que usted necesita para poder subsistir, en donde se mide cuántas personas dentro de un hogar reciben ingresos. Eso se suma, entonces si papá trabaja y recibe 500.000 pesos y mamá trabaja y recibe 500.000 pesos al mes, pues esa familia recibe 1 millón de pesos. Pero luego tengo que saber cuántos conforman esa familia. Si esa familia está conformada por papá, mamá y 3 hijos, yo tengo que coger ese 1 millón de pesos y dividirlo en 5
veces, eso quiere decir que me da 200.000 pesos. Entonces hay dos tipos de pobreza según el DANE, la pobreza monetaria, que para el año 2021-2022, y quiero aquí hacer una aclaración, el gobierno nacional tiene una tarea importantísima en el próximo año, que seguramente lo va a hacer por algo que voy a decir a continuación, de actualizar todo el tema estadístico de realmente quiénes son los que están dentro de esto. Entonces, si no se sabe, si no se tiene ese dato, nada que hacer. Ese es el mayor problema precisamente de la reforma, que hoy en día no se tiene claro cuántas personas pueden estar en pobreza extrema y vulnerabilidad. Pero básicamente a 2021-2022 la pobreza monetaria estaba en 193.000 pesos, la pobreza extrema en 193.000, la pobreza monetaria en 238.000. Según los cálculos que estamos haciendo, la pobreza extrema para el año 2024, que es la fecha a partir de la cual anoten todos por allá, por favor, fecha de entrada en vigencia, 1 de julio del 2025, para unos datos que voy a dar más adelante. Para ese momento, para el año que entra más o menos va a estar en 250.000 pesos. Eso significa que las personas que son beneficiarias y que van a ser focalizadas, ese término también se nos tiene que quedar focalizado, van a recibir 250.000 pesos. Entonces, perdón, doctor Misael, ahí quiere decir que de los 3 pilares aprobados en la reforma pensional, este es el más importante, incluso para el gobierno, por la cantidad de gente que eventualmente se entraría a beneficiar. Quiero decir esto con toda la responsabilidad como ciudadano, como abogado y como sociedad que tenemos que tener. Hoy en día el pilar solidario, primero, no se sabe exactamente cuántas personas pueden llegar a ser beneficiarias. Dice el Ministerio de Hacienda en un estudio último que quieren llegar a 3 millones de pobres. Sí, que es lo que supuestamente ellos han calculado. Han calculado. ¿Eso cuánto cuesta? Aproximadamente 9 billones de pesos al año. Bueno, pero para terminar esta partecita, primero determino quiénes pueden llegar a ser pobres, quiénes están en pobreza extrema y quiénes están en vulnerabilidad. Y aquí hay un grupo, cuando dicen vulnerabilidad, hay un grupo inmenso de personas con una redacción, perdón lo que voy a decir, muy equivocada de la norma cuando empieza a determinar el tema de la vulnerabilidad. Porque está hablando, por ejemplo, de adultos mayores pobres, dice, oigan esto, el primer gran error de este pilar. Y dice, y de hombres mayores de 55 años con discapacidad. El término discapacidad es uno de los 3 que mide algo que se llama la invalidez, porque la invalidez se mide teniendo en cuenta discapacidad, minusvalía y deficiencia. Cualquier hombre mayor de 50 años puede llegar a tener una discapacidad, por ejemplo, visual, como la que tengo yo, como la que tiene Juan Manuel, tiene una discapacidad visual. Entonces esto quedó muy amplio. Muy etéreo. Claro. Hoy en día nuestro sistema de pensiones tiene claramente definido cuáles son los requisitos que usted tiene que cumplir para acceder a la prestación, ya sea de vejez, ya sea de invalidez, ya sea de sobrevivencia. Este pilar solidario, ni sabemos cuántos son, no sabemos tampoco cómo es que el gobierno nacional va a focalizar esto. ¿Por qué? Porque lo que se dice es, hay una cantidad de entidades, todas del Ejecutivo, que van a empezar a determinar a dónde van a llegar o a quiénes van a ser esos 3 primeros millones de personas a las que van a llegar. Pero eso queda, digámoslo así, en una disposición del Ejecutivo. ¿A quién le doy? ¿A quién no le doy? ¿Qué pasa, por ejemplo, al que no le dan pero cumple con los requisitos? Aquí va a haber una judicialización. Porque, oiga, ¿por qué le dieron a Carlos y no le dieron a Andrés, que tiene la misma condición de pobreza extrema? ¿Por qué lo focalizaron primero a él? ¿Hacia dónde el gobierno nacional va a dirigir esa focalización? Conclusión del pilar solidario. Primero, es loable, tiene una buena intención. Todos los colombianos queremos que las personas que estén en pobreza extrema y vulnerabilidad tengan una renta básica como mínimo que supere esa línea de pobreza, 250.000 pesos, pero no hay financiación. Ojo con esto, se están cogiendo los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Solidaridad Pensional tiene que estar dirigido a apoyar al régimen contributivo y al régimen semicontributivo, no al pilar solidario, en mi entender. O sea que hay un vacío sobre cómo se va a financiar
ese primer pilar solidario que podría ser de 3 millones de pobres, pero podría haber una respuesta también, ¿no? De Sí, los recursos. Tengo un oyente, doctor Triana, que estaba cotizando en BEPS, ¿correcto? Y él Beneficios pregunta... económicos periódicos. Sí, son de personas que efectivamente nunca en su vida han cotizado, y está cotizando, guardando, porque eso van cotizando diariamente durante un año, para luego en un momento dado pedir su platico que se la den por cuotas. ¿Ellos entran en este pilar solidario? Sí, aunque la misma norma establece que los beneficios que hoy en día da el BEPS, los beneficios periódicos sociales, son incompatibles con los que pueda llegar a dar el pilar solidario. Pero si hay muchas personas que hoy en día, estando en BEPS, si cumplen las condiciones para estar en el pilar solidario, pueden reclamar la renta básica solidaria. Ahí va a haber otro lío monumental. Mire, yo llevo, y lo quiero decir de manera muy humilde, 22 años dedicado al tema pensional en Colombia. Y esto realmente, más que seguridad, son preguntas, inseguridades y una cantidad de situaciones que no hemos podido determinar cuando uno lee la norma, básicamente porque no se tiene claro hacia quiénes es que le voy a entregar esa renta básica dentro del pilar solidario. Y como eso es un manejo que no está claro, pues podría prestarse para muchas cosas, como que ya lo quiero dejar en el ambiente. Claro. No, y no solo eso, Juan Manuel. A ti te doy por esto, a ti no te doy. A ti, espérate. O si te doy, ¿qué me das? Perdón que yo lo coloque así. Ya le entendí la idea, la figura. En un tema, oiga, escuchemos, el año que entra vamos a entrar en un año electoral. Claro, el último año electoral para las presidenciales, ¿no? Y ahí es donde yo me voy a preguntar cómo se va a manejar esta situación. Van a coger a 3 millones de personas y yo te doy, pero, o no te doy, pero, y yo solo quiero dejarlo así porque quiero ser responsable. ¿Por qué? Porque la norma no da la claridad. No lo aclara. Muy bien, allí quedó. No es una cosa técnica, sino muy subjetiva. Claro, no quedó. No sabemos cómo allí se va a dar la focalización. Bueno, entonces, fíjense que vamos chéveres en esta clase. Sí. Primero, 3 pilares. El primero, el solidario, iría a cerca de 3 millones de personas, de pobres, que cuestan 9 billones de pesos al año para la financiación, personas que no han cotizado al sistema, que no tienen ingresos. Es un asunto loable, hay que decirlo, porque estaba pendiente que ese tipo de personas pudieran recibir algo. En eso hay un acuerdo, pero resulta que el asunto es etéreo a la luz de lo que nos dice el doctor Misael Triana. Segundo, otro pilar en donde hay muchísima gente, pero muchísima gente, el pilar semicontributivo, dirigido a personas que cotizaron pero no lograron la meta de cotización mínima. A esas personas se les va a entregar un subsidio o una pensión anticipada de vejez. ¿Cómo va a ser el rollo ahí entonces? Bien, el pilar semicontributivo está dirigido, ya como lo dijiste, personas que no lograron la meta de las semanas, que adicionalmente tengan 65 años de edad si son hombres o 60 años de edad si son mujeres, y para esa edad, repito, no lograron el número de semanas. ¿Qué se les va a dar? A los que tengan entre 300 semanas y hasta 1000 semanas, se les va a entregar un beneficio económico. Eso está súper bien. Yo con el pilar semicontributivo realmente no tengo ningún inconveniente. Está fijando los requisitos de edad, está fijando el requisito de semanas. Repito, de 300 a 1000 semanas yo te entrego un beneficio económico. ¿Por una sola vez o no? El beneficio económico, que es importante, puede darse de manera vitalicia, ¿ok? Yo cojo los aportes que usted hizo y que pues no logró entre 300 y 1000 semanas y lo convierto en un beneficio económico mientras con lo que usted ahorró se puede pagar. Quiero corregir algo. El que tenga entre 1000 y hasta 1299 semanas, porque si tiene 1300 pues se va a pensionar, ¿cierto? Va a recibir la pensión anticipada de vejez, que es un valor, una mesada, que sí va a ser de renta vitalicia, pero el beneficio económico podría no serlo, porque como se va a financiar con esos recursos, pues... Dependiendo de lo que usted logró
puede o no tener una continuidad en el tiempo. Pero espere que usted soltó un dato tremendo. Sí. Una persona que logró 1.200 semanas, pero no se volvió a enganchar y no pudo cotizar hasta las 1.300, que es lo que pide hoy el régimen normal. ¿Esa persona va a recibir qué? Esa persona va a recibir una pensión anticipada de vejez, así lo llama la norma. Pensión anticipada de vejez. Tiene una fórmula matemática que, digámoslo así, estamos intentando entenderla. La ley 100 del 93 este año cumplió 30 años. Escúchame, quiero hacer una cosita, Juan. Señor. ¿Cómo está actualmente para estas personas que no alcanzaron ni edad ni tiempo? Según entiendo, listo, usted durante 10 años Con el régimen actual usted ahorró 10 millones, tome sus 10 millones y se va. Pero, listo, hoy tiene esos mismos 10 millones, ingresa ya a este nuevo sistema. ¿Esos 10 millones se los difieren para una pensión vitalicia o el Estado les agrega un poquito más para que sea más digna esa pensión? No, mire, hablemos de cómo está hoy en día. La persona que no logre acreditar el número mínimo de semanas, a hoy, 1.300 en el régimen de prima media, 1.150 en el régimen de ahorro individual, y abro aquí un paréntesis, la posibilidad que tenían los afiliados al RAIS de pensionarse con 1.150 semanas con un beneficio que se llama pensión de garantía mínima, ya desaparece con esta ley. Ya eso que realmente era un beneficio, ya usted tiene que cotizar 1.300 semanas, porque todos los que devengan hasta 2,3 salarios mínimos van a estar en Colpensiones, y el que gane un poquito más de eso va a estar arriba, pero yo me estoy metiendo en el pilar contributivo, quiero seguir en el pilar semicontributivo para mencionar lo siguiente. ¿Hoy cómo está? Le preguntaba Yane. ¿Hoy cómo está? El que tiene 1.150 semanas no logró ya las 1.300 porque ya tiene más de 60. En fin, simplemente accede a algo que se llama la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez si está en Colpensiones, que es entregarle lo que usted cotizó. Tome su plata, lo que ahorró. O la devolución de saldos para el que está en el RAIS, en el régimen de ahorro individual, que es entregarle todo lo que usted tiene en su cuenta de ahorro individual más el bono pensional si a este tuviera derecho. ¿Ok? Hoy en día es eso. Yo no cumplo con los requisitos, pues simplemente me devuelven mi plata. Y ya. A través de unas fórmulas matemáticas que no vamos a explicar acá, son un poco gruesas de entender. ¿Cómo va a quedar eso? Sí. Si usted cotizó 300 semanas, ya a usted no le van a devolver plata, ¿ok? De 300, ¿Esa plata se perdió? Ya, no. De 300 semanas en adelante y hasta las 1.000, lo que va a tener usted es un beneficio económico. Y de las 1.000 hasta las 1.299, lo que va a tener es una pensión anticipada de vejez, ¿ok? Es básicamente eso. Bien, entonces llevamos dos pilares, solidario y semicontributivo. Ahí va. Oye, ¿habrá algún cálculo de cuánta gente se beneficiaría con el pilar semicontributivo? Ese es un buen dato que hay que... Realmente no creo que exista, y como depende también de cómo se vaya desarrollando la economía, es decir, que las personas tengan trabajo y se puedan mantener en ese empleo y puedan llegar a cumplir, pues es muy difícil determinar qué personas podrían llegar en el semicontributivo. Pero yo quiero decir algo, semicontributivo para mí, chuleado. Bien. Hay unas personas que se van a ver afectados en las últimas semanas. Estoy colapsado de consulta, ustedes entenderán que esto es una locura. Entonces voy a plantear este tema de un colombiano residente en Estados Unidos, de pronto hasta me está escuchando y me dijo, doctor, sucede que yo hoy en día tengo 320 millones de pesos ahorrados en mi cuenta de ahorro individual. En un fondo privado, digamos. Fondo privado. ¿Me alcanzo a pensionar? Le dije, no, porque usted necesita más o menos 340 millones. A usted le van a entregar ese dinero. Le dije hace 2 semanas, pero le dije, ojo, si la nueva ley de pensiones se aprueba, como él tiene 320 millones, que es un buen capital, pero no tiene las semanas, tiene apenas 890 semanas, pues ya entendemos que no le van a devolver esa plata, ¿ok? Le van a dar el famoso beneficio económico, que son esos 320 millones diferido en el tiempo, a gotería. No. ¿Con intereses? No. A través de una fórmula matemática cogen los aportes, los actualizan. Voy a colocar un ejemplo. El señor dice, tengo 320 millones, entonces voy a decir, le pueden estar dando
algo así como 800.000 pesos mensuales, 850.000, dependiendo también cómo se mueva la cuenta, el tiempo que pueda llegar a durar, el de vida, qué expectativa. Ahí entran los actuarios a hacer cálculos. Este tipo a lo mejor puede durar, como están las cosas hoy, 30 años más, 35 años más, 800.000 pesos. Bueno, escuchemos este mensaje y entramos a hablar del tercer pilar, el contributivo, porque es que así se abarca completamente la reforma y después vendrán otras preguntas más. Está escuchando Radio Red, una mirada diferente. Escuche Radio Red, una mirada diferente, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana, en Bogotá 970 AM, Cali 1200 AM, Medellín 710 AM, Ibagué 1020 AM, Neiva 1100 AM, Santa Marta 1350 AM, Villavicencio 1020 AM. Radio Red, una mirada diferente. Llega el momento de explorar nuevos caminos y dirigirse al éxito impulsado por la conectividad imparable que solo Movistar Empresas puede brindarle. Movistar lo invita a conectarse con el magazine informativo de Radio Red, una mirada diferente, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Usted escucha Radio Red, una mirada diferente. 7 de la mañana, 45 minutos. Hemos explicado los 3 pilares de la reforma pensional. Ya ustedes, si están escuchando con detenimiento, sabrán en cuál se están ubicando, ¿verdad? Si los va a cobijar el pilar solidario, si los va a cobijar el pilar semicontributivo, y entramos a hablar del pilar contributivo. Lo explicaba el doctor Misael Triana, egresado de la Universidad Católica y especialista en Derecho de Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, y es el gerente y socio fundador de la firma Abogados Triana, dedicada precisamente a esa firma, asesoría, consultoría y litigios en seguridad social. Ese régimen contributivo, ese pilar contributivo, dirigido a quienes han logrado cotizar y llegaron a un número de semanas determinado. Expliquemos el régimen contributivo, doctor Misael. Claro que sí, vean. Y creo incluso que esta nueva ley de pensiones a los que más impacta es al régimen contributivo. Entendamos que el pilar contributivo pues es el que siempre ha existido, es el clásico, es decir, todas las personas que tienen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo, por ley están obligados a reportar cotizaciones. Y si no lo hace, pues van a tener un problema con una entidad que se llama la UGPP, que los va a perseguir. Pero este cambio realmente es un cambio muy impactante. Vamos a dividir el régimen contributivo, el pilar contributivo, perdón, en 2 grupos. Primer grupo, personas que cotizan hasta 2,3 salarios mínimos. ¿Eso cuánto equivale? 2.990.000 pesos mensuales. Segundo grupo, personas que cotizan de ahí hacia arriba hasta el tope de los 25 salarios mínimos. 25 salarios mínimos a 2024, 32.500.000 pesos. Usted se puede ganar 50 millones de pesos, pero el tope para cotizar en seguridad social son 32.500.000. Bueno, ¿qué va a pasar? Primer problema para los que cotizan hasta 2,3 salarios mínimos. Resulta que con la ley actual, las personas que estaban en el RAIS, régimen de ahorro individual, fondos privados, y por alguna razón no lograban acumular el capital suficiente para poderse pensionar con una pensión como mínimo del salario mínimo, pues acreditaban 1.150 semanas, digamos que se ahorraban 3 añitos, 150 semanas, y accedían a una pensión a través de la figura de la pensión de garantía mínima. Esto desaparece, todas las personas van a tener que llegar a 1.300 semanas y todas las personas que coticen hasta 2,3 salarios mínimos obligatoriamente van a estar en colpensiones. ¿Cuántos son en porcentaje de los afiliados? Más o menos el 80% de los afiliados en Colombia ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Perfecto.
Pues aparte del tema de las 1.150 semanas, digamos que no tiene mayor complicación, estas personas no se van a ver afectadas con esta nueva ley de pensiones. ¿En dónde está la afectación? Ojo con esto. En las personas que ganan más de 2,3 salarios y que a pesar de ser apenas el 20%, sí es un número importante y quiero colocarlo así. Si un afiliado cotiza con un salario mínimo, vale por 1. El que cotiza por 25 salarios mínimos, pues vale por 25 respecto a la cotización, ¿ok? Entonces, no es que solamente sea el 20% y sea la minoría. Esto hay que colocarlo también a nivel del aporte. Me explico. La persona que más gana no solamente aporta pensión el 16%, también aporta, todos ustedes acá son trabajadores afiliados al sistema y aportan sobre ¿qué? Salud, riesgos laborales y parafiscalidad. ¿Ok? En ese sentido, el que gana de 2,3 hacia arriba, yo he hecho un ejercicio con 10 millones de pesos, pero ustedes pueden hacerlo a través de una regla simple de 3, con 5, con 20, ¿ok? Hoy en día, una persona que cotice con 10 millones de pesos. Que gana 10 millones de pesos. Hoy en día puede estarse pensionando como mínimo con 5.500.000 pesos si está en el régimen de prima media Colpensiones. Un salario de 10 millones te da 5 millones de pensión. Como mínimo. Ahí vamos, Janely. ok. Como mínimo. Y como máximo podría estarse pensionando con el 80%, eso es decir, con 8 millones de pesos. Hasta ahí, ¿cuál es la lectura? Hombre, entre el 55 como mínimo y el 80% como máximo, pues hay una proporcionalidad, ¿sí? Hombre, pues yo me ganaba 10 millones, pero ahora me pensioné con 5.500.000, estoy teniendo ya una reducción de 4.500.000, pero bueno, lo voy a poder sortear porque si yo llegué a la de pensión ya debería tener resuelto mi situación de vivienda, mi situación de movilidad, ya he debido educar a mis hijos y no debería tener... Creería uno. En términos generales y si fue juicioso financieramente. Por eso, si se ganaba 10 millones, pues ahora puede vivir con 5.500 o eventualmente 8 si cotizó mucho. ¿Qué va a pasar con la nueva ley de pensiones? El mismo personaje que se gana 10 millones de pesos, por los primeros 3 millones para colocarlos en números cerrados, se va a tener que ir para Colpensiones. Colpensiones, claro. Y por el resto, por los 7 millones, va a tener que aportar en un fondo privado, ¿ok? ¿Cuánto le van a dar por esos 3 millones de pesos iniciales en Colpensiones? Hagamos la regla, 55% o máximo el 80%. Es decir, como máximo le podrían dar 2.400.000, como mínimo 1.550.000, ¿ok? Por esa partecita de los 3 millones de Colpensiones. Entre tanto, por los otros 7 millones de pesos, en el mejor de los escenarios, le pueden estar dando 2 millones de pesos. Por ¿Okay? mucho. Como máximo. Por mucho. Entonces, Por mucho. 1.500.000 Más 2. más 2, estamos hablando de 3.500.000. La diferencia es del cielo a la tierra con el actual sistema y el que viene. Claro. En ese sentido, cuando usted en sus últimos 10 años ha tenido un salario de 10 millones de pesos y lo van a pensionar con 3.500.000 pesos, yo les pregunto a todos aquí en la mesa, ¿usted va a tener problemas financieros, sí o no? Obvio. Claro. Lógico que sí. Porque usted con 10 millones de pesos eventualmente se pudo comprar un apartamentico en un estrato 3, 4, pero también tiene, digamos, cierta calidad de vida, cierto mínimo vital que no significa salario mínimo, ojo, mínimo vital no es salario mínimo. Pero ya cuando usted le dicen de 10 millones se tiene que bajar a 3.500, usted dice, wow, y es el 20% de los afiliados. En ese sentido, la gran conclusión para el régimen contributivo es que esta nueva ley de pensiones viola de manera directa la proporcionalidad que debe existir entre lo que yo coticé durante toda mi vida laboral, el promedio, o como mínimo en los últimos 10 años, y el retorno o el valor de la pensión que voy a tener. Una consulta, ese excedente de los 2,3 salarios mínimos, si yo me gano 5 salarios mínimos,
¿Obligatoriamente ese excedente se va para un fondo privado o yo lo puedo dejar en Colpensiones? Obligatoriamente usted se va Sí o para sí. un fondo privado. Esta es la coyuntura. Tiene que escoger un fondo. Si no lo escogen, lo hacen por usted y tiene que cotizar. Wow. Doctor Misael, habitualmente cuando comenzó a hablarse de esta reforma pensional, los ya pensionados dicen, eso es un tema que no tiene que ver conmigo, dejemos esa cuestión así, que esos son los más jóvenes, que son los que están cercanos, ya, eso quedó para ellos. ¿De alguna forma afecta esta reforma pensional a quien ya está recibiendo una pensión? Gracias por la pregunta, hemos debido empezar por ahí. ¿A quiénes no impacta o no afecta la nueva ley de pensiones? Tres grupos de personas. Primero, los que ya están pensionados. No los afecta. No los afecta en lo absoluto. Listo. Segundo, quienes ya causaron el derecho a la pensión. Entiéndase por causado es que ya tengo los requisitos cumplidos, edad y semanas o capital, y por alguna razón no he solicitado mi pensión. No me han reconocido el derecho. Los dos anteriores hacen parte del grupo de las personas que tienen un derecho adquirido. Tercer grupo, las personas que, ojo, saquen la calculadora, el lápiz y el cuaderno. Quienes a 30 de junio del 2025 tengan como mínimo 750 semanas cotizadas mujeres, 900 semanas hombre. Aquí a un lado me estaba diciendo algo. ¿Cómo hago yo para poder acreditar esas 750 mujeres, 900 semanas hombre? Primero, lo que ya tengo en mi historia laboral. Ojo, vayamos, así estemos jóvenes, vayamos y descarguemos nuestra historia laboral para saber qué tengo hoy en día acreditado. Primero, lo que ya tengo en la historia laboral. Segundo, las personas que prestaron el servicio militar obligatorio a través de un trámite supremamente sencillo en el Ministerio de Defensa, le entregan un certificado que se llama CETIL. Ahí tienen un añito para los que prestaron 1 o 2 para los que prestaron 2 años. Sí. Tercero, todo el personal médico que prestó servicio rural a entidades territoriales y prestó lo que se conoce, ayúdenme, como el año rural. El año rural. De médicos y eso. Pueden ir a pedir esa certificación. ¿Los abogados en tus prácticas también? No, no aplica para los abogados, desafortunadamente. No, ¿por qué no? Porque muchos abogados hacen ese trabajo social. No, solo aplica para servicio militar. Pero espérame, Yanelda. Y el tiempo que yo laboré con algún empleador que se hizo el de las gafas y no me afilió, o me afilió y no me pagó, yo voy y le digo, ¿y si ya yo no trabajé existe? contigo 5 años, mi hermano, y tú no me pagaste seguridad social, por favor me la pagas a través de la figura del cálculo actuarial. Vlado, si fuera mi empleador, va y me paga esos 5 años, válido. Y ojo con esto, porque las redes dan para todo. Y lo digo con todo respeto, ahora todos nos hemos vuelto expertos en temas pensionales y entonces se está diciendo en redes, ojo con esto, no, venga que yo le compro semanas. Eso resulta hasta ofensivo para el sistema e incluso puede estar en una línea de un tema delito, de un tema penal. Penal. No, yo no compro semanas. ¿Qué es lo que sucede? Y lo voy a decir técnica y jurídicamente. A partir de enero del año 2003, con la ley 797 del año 2003, todos los trabajadores independientes que tengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo están obligados por esa ley a cotizar al sistema de pensiones. Sí. Si usted como trabajador independiente tuvo esos ingresos y no cumplió con la obligación de afiliarse y pagar aportes, pues va directamente a su fondo de pensiones actual y dice, mire, yo, Yanelda, fui trabajadora independiente del 2005 al 2010. Qué pena, no cumplí con mi obligación, vengo a cumplirla. Le hacen a través de la figura del cálculo actuarial, un cálculo, perdón la redundancia, y voy y lo pago y usted acredita esos 5 años. Pero ojo, eso no es comprando semanas, ojo con... Incluso por ahí lo he visto sí, en redes. Yo también, que donando semanas y demás. Doc, hay una pregunta, como está hablando de la raíz de la pregunta del CAPI, los pros y los contras, para quienes ya están pensionados o a puertas de... Si una mujer tiene 53 años, ella se pensionaría a los 57, le están faltando casi 5 años, ¿no? Un hombre tiene 55, a los 62 le está faltando también sus 5 o 6 años. 7 años, pero ya como comenzó a trabajar joven, ya tiene las semanas, totalmente, le faltaría solo la edad. Él dirá,
yo ya no trabajo más y me siento aquí a esperar cumplir los 57 para que por edad me den mi pensión, caso mío, o el hombre. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo hacer en el actual sistema? Y esperar sentada que me llegue mi mesada, no aporto más porque como ya tengo ahí el monto, yo ya me siento a esperar que cumpla mi edad para que me den mi pensión o qué. Yanelda, ni con el actual ni con el nuevo sistema, si usted todavía no tiene la edad de pensión, 62 años, hombres, 57 mujeres, y usted tiene ingresos que el Estado puede rastrear, cuentas bancarias, exógenas, reportes a la DIAN, declaración de renta, que sean iguales o superiores a un salario mínimo, usted está obligado por ley a cotizar al sistema de pensiones. Y esa consulta que tú me haces es constante. Por ejemplo, tengo clientes que me dicen, Misael, yo acabo de retirarme de una empresa multinacional en donde yo ganaba bien. Voy a colocar un ejemplo, en el ejemplo de los 10 millones de pesos, me ganaba 10 millones de pesos, pero ahora me faltan 5 años para la edad de pensión y resulta que estoy recibiendo, por ejemplo, unos arrendamientos o presto unos servicios de asesoría y recibo 4 millones de pesos. Si yo voy a pagar como trabajador independiente sobre la base que manejaba 10 millones de pesos, aproximadamente tengo que pagar 3.200.000 pesos porque tengo que pagar salud, pensión y fondo de solidaridad pensional, ¿ok? Y lo tengo que pagar el 100% yo. Cuando yo era trabajador dependiente, el 75% de salud y pensión lo pagaba mi empleador y el 25% lo pagaba yo. Cosas que no vemos cuando somos trabajadores, pero cuando ya nos vamos a la independencia decimos, miércoles me toca pagar esto a mí, pero Misael, si yo me estoy ganando 5 millones de pesos mensuales aquí en mi rebusque, en mi emprendimiento, ¿cómo voy a pagarle 3.200.000 al sistema? Pues no puedo. Bueno, le toca. Sí. Hay unas maneras de que contablemente usted pueda solo reportar ingresos en determinados meses del año y no en todos, y pagar solo en ese mes. Vea. Por ejemplo, esto es todas las figuras de las que yo he hablado y perdón la claridad porque Son legales. son completamente legales. Que uno no sabe. Ok, esto aquí no hay nada de ilegalidad porque no nos hagamos los avispados con el sistema. Nunca. Permítame, doctor Misael, porque hay preguntas de oyentes, son tantas que no vamos a poder, la verdad, absolverlas. No, vamos a tener que volverlo a invitar al doctor Misael Triana con su anuencia. Esta pregunta muy sencilla, que también es para una respuesta muy simple, pero seguramente vale la pena la reiteración. Si yo gano 5 millones y estoy en el régimen contributivo, ¿quién me va a pagar la pensión a partir de ahora? Bueno, se la van a pagar 2 entidades, pero ambas, según la nueva ley de pensiones, constituyen una sola pensión. Si usted se gana 5 millones de pesos, perdón, yo hablo en números cerrados, Sí, y es por, que sí lo 3, es el ejemplo. por 3 millones de pesos, Colpensiones le va a reconocer una prestación. Ujú. ¿Ok? Y por los 2 millones restantes, el fondo privado que usted escogió podría eventualmente entrarle a reconocer una pensión si con esos 2 millones de pesos durante 25 años usted acá acumuló el capital necesario para una pensión. Si no, esto se va a ir a sumarse al valor de la pensión que usted tiene y esos 2 valores van a ser su nueva pensión. Bien, otra. Nos están escribiendo a través de redes. Las personas que solo han cotizado de 500 semanas, estoy leyendo textualmente. Sí. Las personas que solo han cotizado de 500 semanas para abajo, ¿qué beneficio van a tener para saber qué esperar con esta nueva reforma? Van a estar en el pilar semicontributivo, en donde le van a dar un beneficio económico, porque repito, las personas que están en el pilar semicontributivo son aquellas que cotizaron como mínimo de 300 semanas hacia arriba, hasta 1.299. Vlado, para ir cerrando ya este sí. primer espacio, porque doctor Misael le he hecho el sablazo de frente, que nos acepte otra ronda, por ejemplo, cuando el presidente Petro la firme, que va a ser en un par de semanas, otra ronda así de análisis y de preguntas, si le parece. Por Usted nos supuesto, podría aceptar la Juan Manuel. invitación. Una pregunta, doctor Triana. Una vez se cumplan las semanas de cotización, usted decía, si usted tiene edad laboral y no se ha pensionado, tiene que seguir cotizando obligatoriamente. Si tiene ingresos, claro. Si tengo ingresos. Entonces,
pero a uno, si yo ya cumplí todos esos requisitos y eso, yo me puedo desatarazar, por decir algo, si yo... ¿Dar la plata de aquí a los 62? No, al contrario, si no di plata o si no di suficiente plata, si yo cotizaba por 10 millones, por decir algo hasta ahora, y me quedan 3 años, ¿yo puedo ahora empezar a cotizar por 20 para mejorar mi promedio? Ah, sí, por supuesto. Mientras usted pueda acreditar que tiene ingresos y de dónde salió los recursos para pagar las cotizaciones, básicamente por temas de lavado de activos. Es decir, una persona que no tiene ingresos, pues no debería estar cotizando sobre una base de 32.500.000, cuya cotización a salud y pensión y fondo de solidaridad pensional vale 10.400.000 pesos. Pero si usted tiene cómo acreditar que está recibiendo esos 10.400.000, por ejemplo, en arrendamientos, en servicios, en todo lo que, en rendimientos financieros, etcétera, lo puede hacer. No hay problema. Pero que sea claro que yo tengo la obligación de cotizar bajo 2 condiciones: hasta el momento en el que cumplo la edad y siempre y cuando tenga ingresos iguales o superiores al salario mínimo. Cuando ya cumplo la edad, ojo, ya cumplo la edad y ya tengo el número de semanas mínimo exigido 1.300, yo como afiliado puedo tomar la decisión de seguir o no cotizando. Incluso sin tener reconocida la pensión, hay un subtipo de cotizante que se llama afiliado con requisitos cumplidos. Hay muchas personas que, por ejemplo, hoy en día están en el trámite de regresar a Colpensiones a través de una demanda y no se nos puede pasar eso, Juan Manuel. Tremendo El tema. artículo 76 ¿De esta nueva ley, artículo 76, Ya bueno, sabe los números ya lo y vamos todo. a mirar. Establece, y puede que no sea, si no es el 76, será el 75 o el 74, establece la oportunidad de traslado. Esto es algo importante para toda la audiencia. Todo aquel que acredite primero tener transición para esta nueva ley, es decir, 750 semanas mujeres, 900 semanas hombres, y se encuentre en un fondo privado de pensiones y considere que es mejor regresar a Colpensiones, si abrió a partir de la promulgación de la ley, que será en 2 semanas, 2 semanas, publicación, promulgación-publicación, la posibilidad de regresar a Colpensiones sin necesidad de adelantar el tan llamado proceso de ineficacia del traslado. Y esto se va a abrir la posibilidad de que muchos, primero, que se descongestione nuestra rama judicial, y segundo, de que todas esas personas que por alguna razón se mantienen equivocadamente en el RAIS y que no les conviene, yo no quiero satanizar el RAIS, vuelvan a Colpensiones a tener una mejor mesada pensional, repito, bajo el requisito de tener 750 o 900 semanas a 30 de junio del 2025. Muy bien. Última pregunta de este primer programa con el doctor Misael Triana. Vamos a Esta hacer una serie. Vamos a hacer una serie. Primera entrega. ¿Cómo afecta esta reforma pensional a los jóvenes? Bueno, realmente, si uno lo puede mirar, los más afectados con esta reforma pensional son los jóvenes que puedan llegar a ganar más de 2,3 salarios mínimos. A ver, hablemos de algo. Las condiciones de acceso a la educación superior, con los vericuetos que tienen hoy en día, es más posible, ¿no? Es más posible acceder, la gente se puede llegar a mantener a pesar de la deserción. ¿Eso qué implica? Que yo, cuando inicio como joven mi vida laboral, normalmente empiezo con salarios bajos, pero uno va teniendo una curva ascendente y uno empieza con el mínimo y uno empieza de mensajero, temas operativos, pero va escalando y eventualmente va ganando y tal. Estos jóvenes, cuando ya sean viejos, que veo que aquí muchas todavía solo ven lejos, pero no es así, por favor, van a encontrar un problema, repito, con esa proporcionalidad que no van a tener, con ese retorno que no van a tener si cotizan de 2,3 para arriba. Este es el grupo más afectado con esta nueva ley de pensiones. ¿Cuál es el argumento de haber dejado un umbral en 2,3 salarios mínimos? No, es que las personas que cotizan, que tienen salarios, pensiones altas,
y según los estudios del Ministerio de Hacienda, las pensiones altas son por encima de 3 millones de pesos, pues no lo es, pues es que los estamos subsidiando. Y al sistema le resulta muy costoso seguir subsidiando a esas personas. Se nos están olvidando que esas personas durante mínimo 25 años pagaron aportes también sobre salarios altos. Revisemos allá nuestro desprendible de nómina y vamos a ver un descuento en salud, en pensión, del 4% para el trabajador, pero en últimas lo que se aporta es 16% para pensión, 12% de salud. Todo el tema de la parafiscalidad, que es 9% en total, SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, y riesgos laborales, que pues oscila en un porcentaje que va a mínimo 0,522 hasta el 6% para actividades de nivel 5. En últimas, lo que quiero decir es que esto va a generar un efecto colateral. Yo lo vengo diciendo desde el año pasado cuando vi esto. Colombia es un país de emprendimientos. Colombia es un país de MIPYMES. Sí. Aquí no hay grandes empresas, las grandes empresas son la minoría. Ayer lo decía Jaime Arias Ramírez, exactamente. En ese sentido, y como este es un país de emprendimiento y de MIPYMES, hay muchas personas que han tomado la decisión de decir, oiga, yo quiero cotizar bien al sistema, aunque no estoy obligado porque soy independiente, puedo cotizar sobre el 40%, prededucción de los costos presuntivos o lo que sea. Yo podría... pero no quiero hacerlo sobre esa base de 10 millones de pesos. Pregunto, con esta nueva ley de pensiones, una persona que tiene la posibilidad de cotizar por encima de 2,3, ¿se va a sentir motivado en hacerlo? No, porque no es negocio. Perdóneme. Y como dicen algunos, con todo respeto, estudiosos del derecho pensional, que no, que lo que importa es la pensión, independientemente del valor. No. Claro que no. No. Porque si usted toda su vida cotizó con un salario mínimo y le van a dar una pensión de un salario mínimo, pues excelente, no tuvo problema. Pero el que cotizó con 3 millones hacia arriba espera por lo menos tener una proporcionalidad entre el 55 y el 80% de eso. Porque si no va a tener un problema financiero. ¿Y esto qué va a generar? Primero, que la gente no se sienta motivada a cotizar por encima de 2,3 salarios e inmediatamente genera un efecto en el sistema de salud, de riesgos laborales y de parafiscalidad. Segundo, que las personas no se van a sentir motivadas a pensionarse por la reducción en sus ingresos y se van a mantener ancladas a su puesto. Y eso va a generar dos problemas. Uno, la falta del relevo generacional que se necesita. Hay muchachos atrás empujando que quieren, oiga, yo quiero que este señor salga pensionado para yo poder llegar y también ganar y hacer mis cosas, claro, ¿cierto? La movilidad social, ¿no? Claro. Y segundo problema de eso, que ese grupo de personas que podrían estar pensionadas tranquilas con una mesada proporcional, no van a entrar a hacerle el aporte que le hacen a la sociedad y a la economía. ¿A la sociedad por qué? Porque es que las personas pensionadas juegan un rol importantísimo, por ejemplo, en la familia, en el cuidado de los nietos, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la familia. Y porque muchos pensionados en la economía salen ya pensionados con una pensión proporcional, repito, a hacer nuevos emprendimientos. Oiga, yo duré 30 años trabajando en una empresa, me pensioné, pero ahora quiero irme a generar un emprendimiento, como tengo clientes, y me voy a poner a vender mochilas guayú. Claro. Y le fue divinamente. Está moviendo la economía, está generando 1 o 2 empleos. Eso no se va a dar. Yo sí quiero llamar la atención en este momento del gobierno, porque no se trata de satanizar a las personas que tienen pensiones superiores a 3 millones de pesos, porque si tuvieron esa pensión fue porque como mínimo durante 25 años cotizaron y cotizaron fuerte. Claro. ¿Ok? Ahí va a haber un problema, vamos a ver esto cómo se desarrolla, pero ¿Y quiero... cómo lo resuelve la Corte? Sí, ese es otro tema, mi querido Juan Manuel. Ese es otro. Doctor Misael Triana, muchas gracias. Bienvenido siempre aquí a Radio Red de RCN Radio. Hacía falta esta pedagogía, explicó usted muy bien el sistema de pilares, cada quien sabrá en cuál sistema queda y una vez que sea sancionada la norma, entraremos a echarle otra mirada, si a usted le parece. No, esta es mi casa, Juan Manuel. Yo estaré
a completa disposición de ustedes. Aquí hay mucha tela para cortar. Todos debemos prestarle atención a esto. Qué bueno, y quiero concluir con esto, qué bueno que una cantidad de personas que están en pobreza por esa extrema y vulnerabilidad reciban esa renta básica, pero tenemos todos que prestar atención de cómo se van a asignar esos recursos. Misael Triana en Radio Red, 8:13 ya, va volando esta mañana.